Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura son 65 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Al área sombreada la vamos a llamar área M, ¿sí? La vamos a llamar M. Muy bien. Ahora por aquí este lado de este cuadrilátero dice que está dividido en tres partes iguales. Desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta acá. Vamos a llamar a cada parte C. Entonces esto es C, esto es C y esto es C. No sabemos cuánto mide este lado del cuadrilátero, así que lo vamos a llamar D. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a sumar triángulos. Fíjense, por aquí vamos a tener 90 grados porque es un cuadrilátero. Vamos a sumar el área M más el área 5, es decir, el área de este triángulo de aquí es 5 y más el área de este triángulo que queremos encontrar, que es M. Entonces, M más 5 tiene que ser igual al área de este triángulo completo, ¿sí? Que es un triángulo rectángulo. Entonces la base vamos a decir que es esta parte de aquí, que es C más C, nos da 2C, multiplicado por la altura que va a ser esto de aquí, que es D. Nos queda de esta forma. Muy bien, tenemos una ecuación. Ahora, vamos a encontrar otra ecuación por aquí al sumar estos dos triángulos, el triángulo M y el triángulo que tiene 40 unidades cuadradas de área, que es este de aquí. Muy bien, entonces vamos a decir que M más 40 por aquí, M más 40 tiene que ser igual a ¿qué? Bueno, pues M más 40 tiene que ser igual a la base de este triángulo de aquí, que vamos a decir que es D, por la altura. ¿La altura cuál será? Es desde aquí, desde la parte más alta del triángulo. Fíjense en este triángulo como si estuviese así. Entonces, la altura sería desde esta parte hasta esta parte, que es la base, uniendo una línea de esta forma, ¿no? Entonces, toda esta línea es la altura. ¿Y cuánto mide? Mide C más C más C, es decir, 3C. Nos queda D multiplicado por 3C, o podemos escribir esto como 3DC o CD. No importa el orden porque se está multiplicando. Muy bien, entonces tenemos dos ecuaciones y podemos despejar de una ecuación el valor de CD. Vamos a despejarlo de esta ecuación. Nos queda entonces M más 5 y pasando este 2 a dividir al otro lado, nos queda del lado derecho C por D. Muy bien, vamos a llamar esto ecuación 1 y a esta de aquí ecuación 2. Entonces vamos a reemplazar la ecuación 1, póngale mucho ojo, en la ecuación 2. Muy bien, vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces la ecuación 2 es M más 40 igual a 3CD. Pero CD ya sabemos cuánto vale, vale M más 5 sobre 2. Entonces vamos a reemplazarlo. M más 5 sobre 2, muy bien. Y ya tenemos una ecuación con una sola variable, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos M más 40, que va a ser igual, aplicamos propiedad distributiva, 3 por M, 3M, y 3 por 5 nos da 15. Todo esto sobre 2, ¿no? Este 2 de aquí lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Nos queda 2 por M más 40 igual a 3M más 15. Muy bien, vamos a escribir el 15 por aquí. Y tenemos otra vez propiedad distributiva. 2 por M, 2M. Y 2 por 40 pues nos da 80. Muy bien. Tenemos por aquí 3M más 15. Vamos a dejar las M en el lado derecho y los números en el lado izquierdo. Entonces nos queda 80 menos 15, que es igual a 13M. Y este 2M lo pasamos al lado derecho, que nos queda como menos 2M. Y finalmente tenemos por aquí que 80 menos 15 pues es 65 unidades cuadradas. Eso es 3M menos 2M, que nos da, señores y señoritas, el valor de M. Puesto que M pues era el área sombreada que estábamos buscando, ya hemos encontrado el área sombreada. Es 65 unidades cuadradas. Fascinante. Ahora vamos a ver otro ejercicio que está muy interesante que he encontrado por aquí. Listo, ya tenemos por aquí el ejercicio, señores y señoritas. El área sombreada de esta figura es aproximadamente 7,42 unidades cuadradas. Fascinante, vamos a demostrarlo. Si te está gustando el video, no olvides de suscribirte y darle un like. He borrado pues el área sombreada y vamos a trazar una línea desde este punto de aquí hasta este punto de acá. Fíjense, de esta forma. Y adivinen qué, esto de aquí
es el radio del círculo y el diámetro también. El radio es hasta la mitad y toda la línea pues es el diámetro, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto es el diámetro y no está más acá abajo, más acá arriba? Porque fíjense aquí, en este ángulo de aquí, hay 90 grados porque es el ángulo del cuadrado. Y este ángulo llega con estas dos líneas a un punto en donde se une con el perímetro del círculo, ¿sí? Y estas dos líneas se unen hasta aquí con el perímetro y hasta aquí también con el perímetro. Entonces, esta línea tiene que ser el diámetro, ya que sabemos que si unimos dos líneas al diámetro, siempre se forman 90 grados aquí. Muy bien, entonces ya teniendo en claro que esto es el diámetro, más o menos por aquí se encuentra en el centro del círculo, y pues esto de aquí va a ser el radio. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a devolver el área sombreada para que se entienda. El área sombreada va a ser igual al área del cuarto de círculo. Fíjense, aquí hay un cuarto de círculo, porque aquí hay 90 grados, este lado mide 4 y este lado mide 4 también, se está conservando el radio. Por lo tanto es un cuarto de círculo que lo vamos a simbolizar así, un círculo sobre 4. Al área del cuarto de círculo le vamos a quitar el área de este semicírculo que tenemos aquí, que lo vamos a simbolizar así, y también le quitamos este triángulo de aquí. Muy bien, y pues si le quitamos estas dos cosas al área del cuarto de círculo, nos queda el área sombreada. Fenomenal, tenemos que el área sombreada es igual. El área de un cuarto de círculo es pi por radio al cuadrado sobre 4, de un semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2, y del área de un triángulo es base por altura sobre 2. Fenomenal, tenemos que el área sombreada es igual, vamos a ir reemplazando datos. Pi, ¿cuál es el radio del cuarto de círculo? Pues es 4, entonces tenemos 4 al cuadrado, todo esto sobre 4. Muy bien, menos pi sobre 2 y multiplicado por el radio del semicírculo, es de este semicírculo de aquí, que no tenemos pues cuánto es el radio, pero podemos encontrar el diámetro, lo vamos a llamar d, todo esto es el diámetro, podemos encontrarlo utilizando Pitágoras en este triángulo rectángulo de aquí. Muy bien, entonces el diámetro va a ser la hipotenusa, ¿no? Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras diciendo que el diámetro, que es la hipotenusa, debe ser igual a la raíz cuadrada de los dos lados, cada uno al cuadrado y sumados. Entonces nos queda 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Muy bien, tenemos que el diámetro es igual a la raíz cuadrada de 4 más 4. Y 4 más 4 es 2 veces 4. Entonces 2 veces 4, lo escribo así para poder sacar la raíz cuadrada del 4 de aquí. Muy bien, entonces tenemos por aquí, sacando la raíz cuadrada, nos queda 2 raíz cuadrada de 2. Fascinante. Tenemos por aquí ya el diámetro, pero necesitamos el radio. El radio es la mitad del diámetro, es decir, esto que es el diámetro dividido para 2. Simplificamos por aquí y nos queda, señores y señoritas, que el radio es raíz cuadrada de 2. Muy bien, vamos a ponerlo por aquí. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿no? Menos la base del triángulo, que es 2, y la altura, que también es 2. Nos queda 2 por 2 y todo esto sobre este 2 de aquí. Vamos a ir simplificando. Tenemos que el área sombreada es igual. 4 al cuadrado de arriba se va un 4 con un 4 debajo y nos queda 4pi en el numerador. Menos, por aquí tenemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Nos quedaría pi por 2 sobre 2. Simplificando nos queda simplemente pi. Muy bien. Y por aquí tenemos un 2 con un 2 y nos queda simplemente 2. Muy bien, tenemos que el área sombreada, señores y señoritas, es 4pi menos pi, que nos da 3pi. Y menos 2. Todo esto unidades cuadradas. Esto de aquí, señores y señoritas, es el área sombreada exacta. Y si ponemos en la calculadora, vamos a obtener el área sombreada aproximadamente, que es 7,42 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.